Antes del tiempo, antes de los imperios y los reyes, incluso antes de que existiera la historia, Dios habló: hágase la luz. Y al sonido de su voz, el vacío fue atravesado por un resplandor eterno. De la nada surgió el todo. El universo se expandió, vasto, imponente, en una sinfonía de orden y belleza. El caos fue dominado por la palabra divina, y la oscuridad fue vencida por la luz. La luz rasgó la oscuridad. Un destello de gloria marcó el inicio de todo lo que existe. El tiempo comenzó a latir, la materia obedeció su forma, el cielo se desplegó como un manto majestuoso y la tierra fue tejida con delicadeza. Los océanos se apartaron, las aguas se dividieron según su mandato, aguas de arriba y de abajo, separadas por el firmamento. El rugido de los mares se sometió al límite que él trazó. La tierra emergió de las profundidades. Los montes se alzaron, los valles se formaron. La hierba brotó, los árboles dieron fruto y los ríos comenzaron a fluir por sus cauces eternos. El firmamento se llenó de criaturas aladas. Las aves surcaron el cielo, libres, danzando al ritmo del viento, cantando la gloria del Creador. Las aguas se poblaron de vida, peces, bestias marinas, criaturas innumerables que nadaban en armonía. Las estrellas fueron colocadas con precisión, no hubo una sola fuera de lugar. Cada constelación, cada planeta, cada astro obedecía a un propósito, una señal, un tiempo. Y en la cima de toda creación Dios formó al ser humano, no con un simple mandato, sino con sus propias manos. Lo moldeó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre fue creado a su imagen, portador de su gloria, reflejo de su carácter. El hombre era libre, libre para caminar con Dios, libre para cuidar la creación, libre para amar y obedecer. Vivía en comunión perfecta con su Creador, sin temor, sin vergüenza, sin dolor. Solo paz, solo propósito, solo plenitud, hasta que todo se quebró. Una voz sutil, una insinuación de duda, una mentira que insinuaba que Dios no era suficiente. Una mentira cambió el curso de la historia. La desobediencia rompió la armonía. El fruto prohibido fue tomado. El corazón se volvió hacia sí mismo. Y en un instante, el Edén quedó atrás. La humanidad cayó. El pecado se instaló como una herida abierta en el alma del mundo. Y con él llegaron el dolor, la muerte, la separación. Desde ese momento el curso de la historia se desvió para siempre. Desde entonces el hombre ha peleado contra su propia corrupción, ha buscado redención en su propio poder, ha tropezado una y otra vez. Los días se volvieron sombríos, el amor se enfrió, la violencia se volvió ley, las generaciones se degradaron, lo que comenzó en gloria se transformó en miseria. El mundo, una vez puro, se cubrió de tinieblas. La violencia cubrió la tierra como una sombra y el corazón de Dios se llenó de dolor hasta que Dios ejecutó justicia. El juicio descendió con el estruendo de las aguas y con aguas profundas borró el mundo antiguo. El diluvio arrasó la tierra. La corrupción fue sumergida, pero la gracia no fue extinguida. Incluso en medio del juicio, Dios preservó un remanente, un hombre justo, una familia, una esperanza dentro del arca. Siempre hubo un plan. Desde antes del principio, siempre llamó a los suyos a creer. Los hombres quisieron ser como Dios, edificaron torres, levantaron imperios, se creyeron invencibles, buscaron su propia gloria
Pero Dios vio su orgullo y confundió su lengua. Él derribó su orgullo y los dispersó por la faz de la tierra. La unidad sin verdad se convirtió en caos. Pero de entre las naciones Dios eligió un hombre. Y entonces Dios llamó a un hombre Abraham, un hombre común de una tierra lejana, y le dijo: deja tu tierra, mira al cielo, así será tu descendencia. De ese llamado nacería un pueblo, una nación diferente, marcada por la promesa, una nación destinada a traer redención al mundo. Pero su camino no sería fácil. Serían probados por el fuego, caminarían por desiertos, caerían y volverían a levantarse. Pruebas, promesas, traiciones, esclavitud, y a pesar de todo, Dios jamás dejó de cumplir su propósito. Ni una sola de sus palabras cayó al suelo, porque incluso en la traición Dios permanece. En medio del dolor, Él tiene un plan. Aún en el exilio, su promesa se mantiene firme. Esta es la historia del principio, la historia del origen y la caída, la historia del hombre y de un Dios que nunca abandona, la historia de la humanidad y de la promesa divina. Desde el primer suspiro de vida hasta el surgimiento de una nación destinada a brillar en medio de las tinieblas. Esta es la historia de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma, vacía, y la oscuridad cubría las profundidades del abismo. Pero el Espíritu de Dios se desplazaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios pronunció: que haya luz, y la luz irrumpió en medio de las tinieblas. Dios separó la luz de la oscuridad y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Y vio Dios que todo era bueno, pero la obra aún no estaba completa. Dios extendió el firmamento, elevó las montañas, delineó los océanos con su voz, hizo fluir los ríos y llenó la tierra de vida. Cada planta, cada árbol, cada criatura en el cielo, en la tierra y en las profundidades marinas fue formada por su mano. Y Dios vio que todo era bueno, pero aún faltaba algo, la cima de su creación, algo distinto, algo especial. Dios descendió, se inclinó sobre el polvo y con sus propias manos dio forma al ser humano. Sin embargo, ese cuerpo era solo arcilla moldeada, hasta que Dios sopló aliento de vida en su nariz, y el hombre abrió los ojos. Adán respiró, y Dios dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser que se desplaza sobre la tierra. Dios colocó al hombre en un lugar perfecto, un jardín lleno de deleites, un paraíso sin enfermedad, sin dolor ni muerte. Y en medio de ese Edén Dios caminaba junto a su creación, pero el hombre aún estaba incompleto. Aunque todas las criaturas tenían compañía, Adán estaba solo. Entonces Dios lo hizo caer en un profundo sueño. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, supo que era diferente. Supo que ella era su complemento, su compañera. Con asombro y alegría exclamó: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. El hombre y la mujer vivían en plena armonía, sin vergüenza, sin miedo. Todo era paz, todo era vida, todo era bueno. Pero el enemigo ya acechaba, y en lo profundo del jardín la serpiente aguardaba su oportunidad. En medio del huerto había dos árboles únicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán:
Puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero la serpiente, el adversario de Dios, el engañador de la humanidad, se acercó a la mujer y le dijo: ¿Así que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Eva, con duda, respondió: Podemos comer del fruto de los árboles, pero del que está en medio del huerto Dios nos dijo: No comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. La serpiente replicó: No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de ese fruto, seréis como él, conocedores del bien y del mal. Sus palabras sembraron deseo en el corazón de Eva. Ella miró el fruto, lo vio hermoso, apetecible, y anheló ser como Dios. Extendió la mano, lo tomó y comió. Luego ofreció a Adán, y él también comió. Y en ese instante todo cambió. Los ojos de ambos fueron abiertos. Descubrieron que estaban desnudos. Sintieron vergüenza, sintieron miedo y se escondieron entre los árboles. Pero la voz de Dios resonó en el jardín: Adán, ¿dónde estás? Escuché tu voz y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí? La mujer que me diste, ella me dio del fruto y yo comí. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó y comí. El pecado había entrado en el mundo, la maldición fue pronunciada, el dolor, el trabajo, el sudor, la muerte, el Edén fue cerrado. Pero antes de que el hombre fuera expulsado, Dios entregó una promesa. De la descendencia de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. El pecado no tendría la última palabra. La muerte no sería el final, porque desde ese día comenzó el plan de redención. El hombre fue expulsado del paraíso. La tierra, que una vez fue un jardín perfecto, se convirtió en un lugar hostil. Entre los surcos del campo crecían espinas. El sudor empapaba cada jornada de trabajo, y la muerte, hasta entonces desconocida, se convirtió en una certeza. Y aún así, después de la caída, Dios no dio la espalda a la humanidad. Adán y Eva tuvieron hijos, y de su descendencia surgiría, con el tiempo, la promesa de salvación. Pero antes el pecado mostraría su verdadero rostro. Eva concibió y dio a luz a su primer hijo. He recibido un varón con la ayuda del Señor, dijo ella. Lo llamó Caín, el primogénito de la humanidad. Años después nació su hermano, Abel. Caín se dedicó a trabajar la tierra, mientras Abel se convirtió en pastor de rebaños. Cada uno con su labor, cada uno con su corazón, pero solo uno caminaba en comunión con Dios. Llegó el día de ofrecer sacrificios al Señor. Caín presentó los frutos de su cosecha, el resultado de su esfuerzo. Abel, en cambio, trajo lo mejor de su ganado, los primeros nacidos, los más fuertes, los más puros. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no tuvo agrado en la de Caín. Entonces Caín se llenó de ira, su rostro se endureció, su alma se inflamó de enojo, y Dios le habló: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está al acecho, como una fiera que quiere devorarte. Tú debes dominarlo. Pero en vez de escuchar, Caín alimentó su rencor. Ya no veía a su hermano como sangre de su sangre, sino como un rival que debía desaparecer. Un día invitó a Abel al campo. Abel, sin sospechas, fue con él. Y cuando estuvieron solos, el odio estalló. Caín atacó a su hermano, lo golpeó, lo mató.
Y por primera vez en la historia, la sangre de un hombre tiñó la tierra. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito, vagabundearás sin descanso, lejos de tu hogar. Mi castigo es demasiado, cualquiera que me vea querrá matarme. Te marcaré con una señal para que nadie te haga daño, pero estarás desterrado, vivirás en la tierra de Nod. Caín se alejó, se marchó de la presencia de Dios, errante, sin rumbo, sin descanso, porque el pecado no solo lo separó de su hermano, lo alejó de su Creador. A pesar de su exilio, Caín edificó una ciudad y su descendencia creció, pero con cada generación la maldad aumentaba, el egoísmo se propagaba, la violencia se volvía ley. Cada hombre vivía solo para sí mismo, hasta que un día Dios observó a la humanidad y declaró: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre. Borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente, porque su maldad ha alcanzado el colmo. La creación se había rebelado contra su Hacedor. El mundo estaba sumido en corrupción. Cada pensamiento era perverso, cada acción malvada. Y con pesar en su corazón, Dios decidió poner fin a la era de la violencia. Pero en medio de aquella oscuridad, entre tanta depravación, un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, Noé. Noé era distinto. Mientras el mundo se hundía en el pecado, él caminaba con Dios. Y Dios le habló: he decidido destruir toda vida sobre la tierra porque está llena de violencia. Construye un arca de madera. Hazla de 3 pisos. Cúbrela con brea por dentro y por fuera, porque dentro de ella preservaré la vida. ¿Un arca, Señor? ¿Para qué? Porque enviaré un diluvio sobre la tierra. Lloverá por 40 días y 40 noches. Las aguas cubrirán incluso las montañas más altas. Todo lo que respire morirá. Pero tú entrarás en el arca, tú y tu familia, y llevarás contigo una pareja de cada especie animal. Porque después del juicio comenzaré de nuevo, y de ustedes nacerá una nueva humanidad. Noé creyó en Dios, aunque el mundo no lo hiciera. Durante más de un siglo trabajó sin cesar en la construcción del arca. Madera tras madera, tablón tras tablón, bajo el sol ardiente, mientras las burlas caían como lluvia sobre él. La gente se mofaba. Nunca ha llovido, Noé. ¿Dónde está ese mar del que hablas? Estás loco. Construyes un barco en tierra seca y predicas sobre un Dios invisible y un juicio que nunca llegará. Pero Noé no se detuvo. Mientras todos se reían, él persistía, porque aunque el mundo había olvidado a Dios, Noé aún confiaba en él. Cuando el arca estuvo terminada, sucedió lo impensable. Los animales comenzaron a llegar por parejas, desde las criaturas más majestuosas hasta los insectos más diminutos. Todos obedecían la voz del Creador. Entonces Dios habló por última vez: Noé, entra en el arca con tu familia. En 7 días haré llover sobre la tierra. Noé obedeció. Él y su familia cruzaron la entrada del arca, y cuando todos estuvieron dentro, las puertas se cerraron. Afuera el mundo seguía sin comprender que su destino ya estaba escrito. El cielo se oscureció, los vientos comenzaron a aullar, los truenos retumbaron como tambores de juicio, y la lluvia cayó, primero unas gotas, luego una tormenta, después el diluvio. Los ríos se desbordaron, los océanos cubrieron la tierra, las montañas desaparecieron bajo las aguas. La gente corrió a lugares altos,
golpeando la puerta del arca: Noé, ábrenos, déjanos entrar, sálvanos. Pero era demasiado tarde. Dios mismo había cerrado la puerta, y durante 40 días y 40 noches las aguas no dejaron de caer. El mundo entero fue sumergido. Toda vida desapareció, excepto aquellos resguardados dentro del arca. Pasaron 150 días. Entonces las aguas comenzaron a descender. El arca descansó sobre el monte Ararat. Noé esperó. Envió un cuervo, pero no volvió. Luego soltó una paloma, y ésta regresó con una rama de olivo en el pico. La tierra estaba reviviendo. Finalmente Dios habló de nuevo: Sal del arca, tú y tu familia y todos los seres vivientes. Multiplicaos, llenad la tierra. Haré un pacto contigo y con toda criatura. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios de gratitud al Señor. Y en el cielo apareció una señal, un arco de luz brillante atravesando las nubes, una promesa eterna: nunca más destruiré la tierra con agua. Cada vez que veáis el arco iris, recordad mi alianza. Aunque el hombre siga cayendo en pecado, yo, el Señor, mantendré mi promesa. Así nació una nueva humanidad, una nueva oportunidad, una tierra renovada. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el hombre volviera a alejarse de Dios. La arrogancia lo llevó a desafiar de nuevo al Creador. La tierra se repobló con los descendientes de Noé. Naciones y pueblos surgieron por todo el planeta. Pero el corazón humano no había cambiado. La corrupción seguía viva. El orgullo gobernaba de nuevo. En la llanura de Sinar, un grupo de hombres decidió levantar algo nunca visto. Una ciudad con una torre que tocara los cielos. Un monumento a su gloria, no a la de Dios. Construyamos una ciudad, se decían, y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, para no ser esparcidos por la tierra. Ladrillo sobre ladrillo la torre creció. Una obra majestuosa, símbolo del orgullo humano. Pero Dios observó desde lo alto y dijo: son un solo pueblo, y todos hablan el mismo idioma. Nada de lo que se propongan les será imposible. Descendamos, confundamos su lengua para que no puedan entenderse. Y en un instante el lenguaje se volvió confusión. Nadie entendía al otro. El caos reinó en la ciudad. Gritos, idiomas desconocidos, desesperación. La obra quedó inconclusa. La torre fue abandonada. Los hombres se dispersaron por toda la tierra. Aquel lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió sus lenguas y una vez más humilló el orgullo del hombre. Pasaron los siglos, las naciones florecieron, y en medio de un mundo entregado a los ídolos, Dios eligió a un hombre. No era rey, ni guerrero, ni sacerdote. Era un hombre común, pero con un corazón dispuesto a creer. A Abraham le dijo el Señor: deja tu tierra, abandona a tu familia y sal de la casa de tu padre. Ve al lugar que yo te mostraré. ¿A dónde, Señor? Haré de ti una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham no sabía a dónde se dirigía, no tenía un mapa ni certezas, pero confió en la voz que lo llamó. Dejó atrás su tierra, su hogar, su pasado, y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Cada paso que daba lo hacía sostenido por una promesa: haré de ti un pueblo innumerable. Tu descendencia será como el polvo del suelo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. A través de ti, todas las naciones serán bendecidas. Abraham creyó, esperó, pero el tiempo pasaba.
y la promesa no llegaba. Sara, su esposa, era estéril. Los años pesaban y la esperanza parecía desvanecerse. Entonces Sara le dijo: el Señor no me ha dado hijos. Toma a mi sierva Agar, tal vez a través de ella podamos formar una familia. Abraham la escuchó y de Agar nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo prometido. Dios tenía un plan mayor. Sara dará a luz un hijo, le dijo el Señor, y lo llamarás Isaac. Con él confirmaré mi pacto. Abraham tenía 100 años, Sara 90. Un hijo era un milagro imposible, pero con Dios lo imposible se vuelve real. Y un día Sara quedó embarazada. Cuando Isaac nació, Abraham rió de gozo. Dios había cumplido su palabra, pero la prueba más grande aún estaba por venir. Pasaron los años. Isaac creció, era el hijo de la promesa, el heredero del pacto. Y entonces Dios habló de nuevo. Abraham, aquí estoy, respondió. Toma a tu hijo, tu único, al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Allí, en el monte que yo te indicaré, ofrécelo en sacrificio. El corazón de Abraham se paralizó. ¿Cómo podía Dios pedirle algo así? Isaac era el milagro, la promesa, el hijo, por quien había esperado toda una vida. Pero no vaciló. Aunque no comprendía, confiaba. Al día siguiente se levantó temprano, tomó a su hijo, la leña, el cuchillo, y emprendieron el ascenso a la montaña. Isaac caminaba junto a él. No sabía lo que iba a suceder, pero algo lo inquietaba. Padre, preguntó, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham lo miró con una fe inquebrantable. Dios proveerá el cordero, hijo mío. Al llegar a la cima, Abraham construyó un altar, colocó la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Isaac no se resistió, no gritó, se entregó en obediencia. Abraham alzó el cuchillo. Estaba dispuesto a darlo todo, creyendo que, si Dios se lo pedía, también podía devolvérselo de entre los muertos. Y justo cuando la hoja descendía, una voz tronó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo. Abraham bajó el cuchillo, y al voltear, vio un carnero atrapado en un matorral. Dios había provisto el sacrificio. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Isaac fue liberado. El sacrificio fue ofrecido, y Dios reafirmó su pacto. Por cuanto me has obedecido, y no me has negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham descendió del monte. La promesa seguía viva, porque de su linaje vendrían Isaac, Jacob, José y mucho después el Salvador del mundo. Porque aquel día en el monte Moría, Dios no solo salvó a Isaac, mostró lo que vendría. Un día, en ese mismo monte, un padre sí entregaría a su hijo, y ese hijo sería sacrificado, y su sangre traería redención a toda la humanidad. La promesa no terminó con Abraham. Isaac la heredó. Junto a su esposa Rebeca, tuvo 2 hijos, 2 hermanos, 2 pueblos, 2 destinos en conflicto desde antes de nacer. Rebeca, preocupada por la lucha en su vientre, buscó al Señor, y él le dijo: 2 naciones hay en tu seno, desde tus entrañas serán divididos. Uno será más fuerte que el otro,
y el mayor servirá al menor. Isaac tenía alrededor de 60 años cuando nacieron sus hijos. El primero salió rojizo y cubierto de vello. Lo llamaron Esaú. El segundo nació sujetando el talón de su hermano. A él lo llamaron Jacob. Desde el primer instante la lucha había comenzado. Con el tiempo, Esaú se convirtió en un cazador rudo, un hombre del campo. Jacob, en cambio, era tranquilo, un hombre de tiendas, reflexivo y paciente. Esaú era el primogénito, pero Jacob anhelaba la bendición. Un día, Esaú regresó del campo exhausto y hambriento. Jacob, mientras tanto, cocinaba un guiso de color rojo intenso, cuyo aroma llenaba la tienda por completo. Esaú no pudo resistir la tentación. «Dame un poco de ese guiso», suplicó, «me muero de hambre». Jacob, astuto, aprovechó la ocasión. «Véndeme tu derecho de primogénito». «¿Para qué me sirve ser el primogénito si estoy al borde de la muerte?», respondió Esaú. «Júramelo», insistió Jacob. Esaú juró, y por un simple plato de comida entregó su herencia. Menospreció el favor de Dios, y Jacob se quedó con la bendición. Pero la verdadera lucha aún no había terminado. Pasaron los años. Isaac envejeció hasta alcanzar los 137 años. Su vista se nubló hasta quedar ciego, y un día llamó a Esaú: «Hijo mío, ya soy anciano y no sé cuánto tiempo me queda. Toma tus armas, sal al campo, caza algo y prepárame un guiso. Después de comer te bendeciré antes de partir de este mundo». Rebeca, que escuchó la conversación, no había olvidado la profecía: «El mayor servirá al menor», y en su corazón tomó una decisión. Jacob le dijo: «Tu padre va a bendecir a Esaú. Haz lo que te diga. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos. Yo prepararé un guiso como a tu padre le gusta. Tú te presentarás ante él y recibirás la bendición en lugar de tu hermano. Pero madre, Esaú es velludo y yo no. Si mi padre me toca, sabrá que lo estoy engañando y en lugar de bendición atraeré una maldición sobre mí. Que esa maldición caiga sobre mí», le dijo. «Solo haz lo que te digo». Jacob tomó las pieles de los cabritos y se las colocó en los brazos y en el cuello. Rebeca cocinó el guiso y Jacob entró en la tienda de su padre. «Padre mío», dijo. «¿Quién eres, hijo?». «Soy Esaú, tu primogénito. Hice lo que me pediste. Levántate y come para que me des tu bendición». «¿Cómo lo encontraste tan pronto?». «El Señor tu Dios me lo concedió», respondió Jacob. Isaac tenía dudas, pero al tocar sus brazos sintió el vello de Esaú. Al aspirar el olor de sus ropas, percibió el aroma del campo y entonces lo bendijo: «Que Dios te conceda el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Benditos sean los que te bendigan, y malditos los que te maldigan». Jacob salió de la tienda, pero poco después Esaú regresó con la caza, y cuando descubrió lo ocurrido tembló de furia y angustia. «Padre», clamó, «¿acaso no te queda otra bendición para mí? Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición», le respondió Isaac. «Jacob me ha engañado 2 veces», dijo Esaú con amargura. «Primero me quitó la primogenitura y ahora me ha robado la bendición. Cuando mi padre muera, mataré a mi hermano». Rebeca escuchó las palabras de Esaú y temiendo por la vida de Jacob lo envió lejos. Jacob huyó a la tierra de Harán, a la casa de su tío Labán. Había obtenido la bendición, pero ahora era un fugitivo, sin hogar, sin rumbo, un hombre que escapaba y en medio de su soledad
Dios salió a su encuentro. Jacob caminó hasta que el sol comenzó a esconderse. No tenía refugio ni compañía. Tomó una piedra como almohada, se recostó sobre el suelo y se durmió. Y mientras dormía, tuvo un sueño. Una escalera enorme se extendía desde la tierra hasta el cielo, y sobre ella subían y bajaban ángeles, mensajeros de Dios conectando el cielo con la tierra, y en lo más alto estaba el Señor. Jacob dijo: Dios, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu linaje será tan numeroso como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte y al sur, al este y al oeste, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias del mundo. Yo estoy contigo, le aseguró. Te protegeré donde quiera que vayas, y no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Jacob despertó sobresaltado. Miró a su alrededor. El cielo aún estaba oscuro. El viento soplaba entre las piedras, pero algo había cambiado para siempre en su interior. Dios está en este lugar, murmuró, y yo no lo sabía. Temblando, Jacob tomó la piedra sobre la que había dormido, la erigió como altar, derramó aceite sobre ella y llamó a aquel sitio Betel, que significa casa de Dios. Y allí hizo un voto solemne: si Dios va conmigo, si me protege en este camino, si me da pan para comer y ropa para vestir, y si me permite regresar en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y de todo lo que Él me conceda, le daré la 10ª parte. Jacob se levantó de madrugada, mientras los primeros rayos del sol acariciaban su rostro. Sabía que el viaje aún no había terminado, que le esperaban desafíos por enfrentar, pero esta vez no caminaba solo. Dios le había prometido acompañarlo, y desde aquel día, Jacob ya no era el mismo. Sin embargo, su verdadera transformación aún estaba por suceder. Jacob siguió avanzando, atravesó tierras áridas, cruzó ríos y valles, hasta llegar a la región de Harán, donde vivía su tío Labán. Creía que al fin encontraría descanso, pero lo que le aguardaba era una prueba aún más dura, porque así como él había engañado, ahora le llegaría el turno de ser engañado. Al llegar a un pozo en los campos de Harán, vio a varios pastores esperando para abrevar a sus rebaños. Se acercó a ellos y preguntó: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Sí, lo conocemos, respondieron. Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob miró hacia el horizonte y al ver a Raquel, su corazón dio un vuelco. Era hermosa, distinta a cualquier otra. En ese instante, Jacob supo que quería tomarla por esposa. Fue entonces a la casa de Labán y le relató su historia. Después de un mes, Labán le propuso algo. No es justo que trabajes para mí sin recibir nada. Dime, ¿cuál será tu salario? Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor, respondió Jacob. Es mejor que te la dé a ti que a otro. Quédate conmigo, aceptó Labán. Y así Jacob trabajó 7 años, día tras día, noche tras noche, con Raquel en su mente y en su corazón. Pero el tiempo le pareció breve, porque la amaba. Cada jornada la acercaba un poco más al día en que ella sería su esposa. Finalmente llegó el esperado momento. La fiesta fue preparada, las lámparas encendidas, la música llenó la casa de Labán, pero en la oscuridad de la noche, sin que Jacob lo notara, Labán sustituyó a Raquel por su hermana mayor, Lea. Al amanecer, al descubrir el engaño, Jacob se sintió traicionado. ¿Qué me has hecho?, reclamó a Labán. He trabajado por Raquel. ¿Por qué me has engañado? En nuestra tierra no se acostumbra casar a la menor,
Antes que la mayor, respondió Labán. Cumple la semana de bodas con Lea, y también te daré a Raquel, pero deberás servirme otros 7 años. Jacob no tuvo alternativa. Se casó con Raquel y trabajó otros 7 años. 14 años de espera, 14 años de sacrificio, 14 años de pruebas. Pero Dios no había terminado su obra con él. El tiempo pasó y Jacob prosperó. Dios lo bendijo con rebaños, siervos y riquezas. Pero las tensiones con Labán fueron aumentando. Los hijos de Labán lo miraban con resentimiento y Jacob comprendió que era hora de partir. Entonces Dios le habló: Jacob, regresa a la tierra de tus padres, a tu hogar. Yo estaré contigo. Pero regresar a su tierra significaba volver a enfrentar a Esaú, el hermano a quien había engañado, el hombre que había jurado matarlo. Jacob sentía temor, pero su lucha más difícil no sería con Esaú, sería con Dios. Cruzó el río Jabbok con su familia y todos sus bienes, pero esa noche eligió quedarse solo. Y en medio de la oscuridad apareció un hombre. Sin decir palabra, se lanzó sobre él. Jacob peleó con todo lo que tenía, con cuerpo y alma. La lucha fue intensa. Ninguno vencía, ninguno cedía. Las horas pasaron. Al amanecer, aquel misterioso hombre tocó el muslo de Jacob y su cadera se dislocó. En ese instante, Jacob comprendió: no era un simple hombre, era Dios. Suéltame, ya está por amanecer, dijo el Señor. No te dejaré ir si no me bendices, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó Dios. Jacob, ya no te llamarás así, le dijo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Jacob soltó su agarre y cayó de rodillas, jadeando. Alzó la vista y aquel misterioso ser ya no estaba. El amanecer comenzaba a pintar el cielo, y con cada rayo que iluminaba la tierra, Jacob entendía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Aquella noche no solo había resistido, había sido transformado. Ya no era Jacob el que suplantaba, ahora era Israel, el que lucha con Dios, el príncipe del Altísimo. Su cadera quedó marcada, sí, pero su espíritu fue restaurado. Al día siguiente, alzó la mirada y en la distancia vio venir a Esaú, acompañado de 400 hombres. Jacob se inclinó ante él 7 veces, preparado para recibir la furia de su hermano. Pero en lugar de atacarlo, Esaú corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Con voz entrecortada dijo: hermano mío. Jacob rompió en llanto. El pasado fue sanado en un instante. La bendición fue restaurada, porque Dios había obrado no solo en él, sino también en el corazón de Esaú. Y así comenzó la verdadera historia del pueblo de Israel. Jacob, ahora llamado Israel, tuvo 12 hijos, los patriarcas de las 12 tribus, pero uno de ellos era distinto, un hijo nacido en su vejez, lleno de sueños y propósito. Su nombre era José. Desde pequeño, José se destacaba entre sus hermanos. Israel lo amaba más que a los demás, y como muestra de ese afecto, le regaló un manto de muchos colores, símbolo de honra y favor. Este gesto, sin embargo, despertó celos y odio entre sus hermanos. Y cuando José comenzó a compartir los sueños que Dios le daba, la tensión llegó a un punto sin retorno. Hermanos, tuve un sueño, dijo con entusiasmo. Atábamos gavillas en el campo y de repente mi gavilla se alzó y las vuestras se inclinaban ante ella. Uno de ellos, con tono de burla, respondió: ¿acaso piensas que serás nuestro rey?
que gobernará sobre nosotros. No pasó mucho antes de que José volviera a soñar, pero esta vez la visión fue aún más asombrosa. Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Su padre le respondió con asombro: ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo nos postraremos ante ti? La envidia de sus hermanos creció aún más, y un día, cuando su padre lo envió al campo a buscarlos, vieron la oportunidad perfecta. Ahí viene el soñador, dijeron. Matémoslo y diremos que una fiera lo devoró. Pero Rubén el mayor intentó salvarlo. No derramemos sangre, mejor arrojémoslo a esta cisterna vacía. Cuando José llegó, lo atacaron, le arrancaron la túnica de colores y lo echaron al pozo. Solo, asustado y sin salida, su calvario apenas comenzaba. Mientras comían, vieron a lo lejos una caravana de comerciantes que se dirigía a Egipto. Entonces Judá propuso con frialdad: ¿qué ganamos con matarlo? Vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Al fin y al cabo sigue siendo nuestro hermano. Por 20 piezas de plata, José fue vendido como esclavo, rumbo a una tierra extranjera, a un destino que ni él mismo imaginaba. Pero lo que sus hermanos no sabían era que Dios no lo había abandonado. José fue llevado a Egipto, un joven traicionado, vendido, despojado de su túnica, pero no de su propósito. Porque aunque los hombres le quitaron todo, no pudieron arrebatarle el plan de Dios para su vida. En Egipto fue adquirido por Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre de gran influencia, y pronto Potifar notó que aquel hebreo no era un esclavo cualquiera. Todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que tocas florece, dijo Potifar. Desde hoy estarás a cargo de toda mi casa. Así, José fue elevado de esclavo a administrador. Ganó confianza, ganó respeto, era íntegro, fiel, leal, pero la prueba más grande aún le esperaba. José era joven y atractivo, y la esposa de Potifar comenzó a desearlo. Día tras día lo acosaba, hasta que un día, aprovechando que la casa estaba vacía, se acercó y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo». Pero José se negó con firmeza: «Mi Señor ha confiado todo en mis manos, excepto a ti. ¿Cómo podría yo hacer semejante mal y pecar contra Dios?». Él intentó marcharse, pero ella lo sujetó por la túnica. José huyó, dejando su manto en sus manos, porque prefirió perder una prenda antes que perder su integridad. Llena de ira, ella gritó y lo acusó falsamente: «Ese hebreo intentó abusar de mí. Aquí está su túnica como prueba». Potifar, aunque conocía la rectitud de José, no podía permitir que su reputación fuera puesta en duda. Y así, José fue arrojado a prisión. Las rejas de la prisión se cerraron con fuerza tras José. Una vez más, había sido traicionado, despojado de su libertad y de su dignidad. Pero aún en la oscuridad de la celda, José no perdió la fe. Siguió confiando en Dios. El jefe de la cárcel notó algo diferente en él. «Todo lo que tocas prospera», le dijo. «Desde hoy estarás a cargo de los demás prisioneros». Incluso tras los muros de una prisión, José fue elevado, y allí Dios le otorgó un nuevo don: la capacidad de interpretar sueños. Un día, 2 oficiales del faraón fueron encarcelados: el copero real y el panadero del rey. Ambos tuvieron sueños inquietantes, y José se ofreció a escucharlos. El copero habló primero, con rostro angustiado: «Soñé con una vid que tenía 3 ramas. Brotaron racimos, exprimí las uvas
y serví la copa al faraón. José respondió con seguridad: las 3 ramas representan 3 días. En 3 días volverás a tu puesto junto al rey. Y cuando eso suceda, te ruego que no te olvides de mí. El panadero, animado por la interpretación favorable, contó su sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza, y las aves comían de la canasta superior. Esta vez José habló con pesar. Las 3 canastas también son 3 días. En ese tiempo serás ejecutado y tu cuerpo colgará, presa de las aves. 3 días más tarde, tal como José había predicho, el copero fue restituido y el panadero fue colgado. Pero el copero, una vez libre, olvidó su promesa. Y José permaneció en prisión 2 largos años más, hasta que un día el faraón tuvo un sueño que nadie podía descifrar. Ninguno de sus sabios o magos lograba interpretarlo. Entonces el copero recordó a José y dijo al faraón: Majestad, en la prisión conocí a un hombre que puede interpretar sueños con precisión. Su nombre es José. José fue llamado de inmediato. Se afeitó, se cambió de ropa y fue presentado ante el rey. El destino de Egipto estaba por cambiar. He tenido un sueño, dijo el faraón, y nadie puede explicarlo, pero me han dicho que tú puedes hacerlo. No soy yo quien interpreta los sueños, respondió José. Es Dios quien da la respuesta correcta. Vi 7 vacas gordas pastando, y luego 7 vacas flacas que las devoraban. Después 7 espigas llenas de grano, seguidas de 7 espigas secas que las consumían. ¿Qué significa esto? José contestó: Dios le ha revelado al faraón lo que está por venir. Habrá 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambre extrema. Mi consejo es que el rey nombre a un hombre sabio y prudente, y que durante los años de abundancia almacene víveres, para que Egipto resista la escasez. El faraón, asombrado, dijo a sus cortesanos: ¿acaso encontraremos a otro como él, en quien habita el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José, declaró: Desde hoy tú gobernarás sobre Egipto. Solo yo, sentado en el trono, estaré por encima de ti. Toma este anillo real, toma este carro. Desde ahora todos te rendirán homenaje. Así, José pasó de prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de toda la nación. Los 7 años de prosperidad llegaron y Egipto floreció. José almacenó grano en las ciudades, construyó depósitos y preparó al pueblo para la crisis venidera. Y cuando los años de hambre comenzaron, Egipto tenía alimento, pero en Canaán la sequía trajo sufrimiento. Entonces los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida, sin saber que aquel al que habían vendido como esclavo era ahora quien sostenía la llave de su salvación. Jacob envió a sus hijos, a todos excepto al menor, Benjamín. Los 10 hermanos se presentaron ante el gobernador de Egipto, y al verlo se inclinaron con respeto, sin imaginar que aquel poderoso hombre frente a ellos era su propio hermano José. José los reconoció de inmediato, pero ellos no supieron quién era. Y en ese momento los sueños de su juventud volvieron a su memoria. El pasado había regresado, pero ahora él tenía autoridad. Podía castigarlos, hacerles pagar por lo que le habían hecho, pero el propósito de Dios en su corazón era otro. Con semblante serio y voz firme, José les habló con dureza: sois espías. Habéis venido a inspeccionar los puntos débiles de nuestro país. No, Señor, respondieron. Somos hermanos, hijos de un mismo padre. Éramos 12, uno ya no está, y el menor se quedó con nuestro padre. Las palabras golpearon el alma de José. Contuvo las lágrimas
ocultó su identidad porque necesitaba saber si habían cambiado. Así que decidió ponerlos a prueba. Uno de ustedes quedará aquí detenido. El resto podrá volver, pero no veréis mi rostro otra vez, a menos que traigáis a vuestro hermano menor. Los hermanos regresaron a Canaán y contaron todo a su padre. Pero Jacob, lleno de temor, se negó. José ya no está. Simeón ha sido tomado. También perderé a Benjamín, pero la necesidad era implacable. El hambre los obligó a regresar y Jacob accedió, aunque con el corazón desgarrado. Cuando José vio llegar a Benjamín, su único hermano de madre, aquel que no lo había traicionado, algo se estremeció en su interior, pero todavía quedaba una última prueba. José los invitó a un banquete. Los trató con amabilidad y en secreto dio una orden: colocad mi copa de plata en el costal del menor. Al partir, los guardias los interceptaron y registraron sus pertenencias. La copa fue hallada en el saco de Benjamín. El alma de los hermanos se rompió, fueron llevados de regreso ante José. Allí se postraron y suplicaron por la vida del joven. Señor, dijo Judá con voz quebrada, si Benjamín no vuelve, nuestro padre morirá de pena. Por favor, quédate conmigo en su lugar. Hazme tu siervo, pero deja que el muchacho regrese con su padre. Las palabras de Judá traspasaron el corazón de José. Ya no veía a los mismos hombres que lo habían vendido. Ahora eran capaces de sacrificarse por su hermano menor. José no pudo contenerse. Se levantó, rompió en llanto y gritó: Yo soy José, su hermano, aquel que vendisteis como esclavo. El silencio los envolvió, el miedo se apoderó de ellos, pero en el rostro de José no había rencor, solo lágrimas, solo perdón. No temáis, les dijo, no fuisteis vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él me trajo por adelantado para preservar vuestras vidas. Id, traed a mi padre. Aún quedan 5 años de hambre, pero yo cuidaré de vosotros. Los hermanos se abrazaron, lloraron, y el pasado fue sanado. La familia, rota por el dolor, fue restaurada. Pero aún faltaba el momento más esperado, el reencuentro entre José y su padre. Cuando Jacob recibió la noticia, su corazón casi se detuvo. José, ¿vive? Llevadme con él antes de morir. Jacob partió hacia Egipto con toda su familia y cuando José lo vio, corrió a abrazarlo. Después de tantos años de ausencia, después de tanto sufrimiento, padre e hijo se fundieron en un abrazo. Y con lágrimas en los ojos, Jacob dijo: Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que estás vivo. Jacob y su descendencia se establecieron en Egipto y allí la familia creció, se multiplicó y se convirtió en una nación. Jacob vivió el resto de sus días en tranquilidad y antes de morir bendijo a sus hijos. José vivió para ver el futuro y les dijo: Hermanos míos, un día Dios los visitará. Los llevará a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Júrenme que cuando eso suceda, llevarán mis huesos con ustedes, porque esta no es nuestra morada final. José murió en Egipto, pero su historia no terminó ahí, porque muchos años después, cuando Israel fue esclavizado, un niño sería rescatado de las aguas, un niño llamado Moisés. Y así comenzaría la historia del Éxodo. Si has llegado hasta este punto, gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una historia extraordinaria. Génesis no es solo el principio del universo, es el inicio de nuestra propia historia. Es el relato
de cómo Dios formó, rescató y sostuvo a su pueblo, incluso en medio de la caída, el pecado y la traición. Porque generación tras generación, desde Adán hasta José, Dios jamás se apartó de su promesa. Y esa promesa sigue viva hoy. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo, déjanos un me gusta y escribe tu opinión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque esta historia no ha terminado. Sigue explorando con nosotros los tesoros y misterios que encierra la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Amén.